¿Cómo Buenas estás? noches. Buenas noches. Gracias por la información, por la oportunidad. Pues cuéntanos, Odel, ¿cómo están las cosas en Venezuela un día después de que se llevara a cabo esta votación de la Asamblea Constituyente y de las protestas de la oposición? Fíjate, el panorama que se vive en Venezuela en este momento es de incertidumbre, porque, bueno, ayer el Nicolás Maduro y el Consejo Nacional Electoral anunciaron que hubo 8 millones de personas que votaron durante el proceso de la Asamblea Nacional Constituyente, y esto creó suspicacia aún mayor dentro de los venezolanos que ya dudaban de cómo trabajaba el poder electoral en Venezuela. Algunos dicen que ayer pudo legitimarse las dudas de que el Consejo Nacional Electoral es un organismo totalmente apegado a Nicolás Maduro. ¿Y por qué específicamente dicen esto? Bueno, porque 8 millones de venezolanos, cuando Nicolás Maduro se midió en las últimas elecciones con Enrique Capriles Radonsky, Nicolás Maduro ganó por 7,5 millones de votos. Es decir, en la Asamblea Constituyente habrían votado más personas de las que votaron en las últimas presidenciales. Eso electoralmente, matemáticamente en Venezuela es poco probable. Por eso las dudas en Venezuela y posteriormente la incertidumbre que hay ahorita, porque Nicolás Maduro pues ha dicho que va a continuar con la Asamblea Nacional Constituyente, que se juramenta el próximo jueves y viernes, y mientras tanto la oposición continúa el llamado a calle. Mañana la Asamblea Nacional, la que tenemos en este momento, no la constituyente, que es de mayoría opositora, se va a sesionar, va a legislar en torno a algunos puntos que todavía, aunque no están definidos, se presume que son en base a cómo armarse para que la constituyente no defenestre, en este caso, un poder constituido como el poder electoral. Hoy hubo protestas en Caracas y en varias zonas del país, aunque no se registraron hechos de represión. Sin embargo, pues se espera que el próximo miércoles haya una concentración formal en Caracas, y el jueves, cuando se instala la Asamblea Nacional Constituyente, una mega concentración en donde inclusive la oposición va a traer personas de otros lados del país. Entonces van a continuar las protestas. Y, Odel, ¿cuáles han sido las reacciones allá en Venezuela a las posturas que han ido tomando distintos países, como por ejemplo, entre ellos México, que no reconoce los resultados de la Asamblea Constituyente, Estados Unidos, que hoy anuncia que aún más sanciones en contra del país, en contra de Nicolás Maduro en específico? Todo eso, ¿cómo se está viviendo desde dentro? Bueno, por el lado de la oposición celebra estas posiciones y además considera que forman parte de la presión internacional a través de que la comunidad está haciendo para que Nicolás Maduro respete el hilo constitucional en Venezuela y haga a un lado estas elecciones que muchos países han considerado de fraudulentas, inclusive comunicados como el de la Cancillería mexicana, como ahora la sanción de Estados Unidos hacia Nicolás Maduro, que lo incluye en la lista Clinton. Pues la oposición lo celebra. Por el lado del gobierno, el gobierno por su parte asegura que los estados, los gobiernos que se pronuncian en contra de la administración de Nicolás Maduro, en contra del gobierno actual de Venezuela, pues son gobiernos imperiales que quieren invadir a Venezuela, que tienen intereses sobre Venezuela, una serie de calificativos y discursos que ya conocemos y que van en contra de todas aquellas personas que piensen distinto a Nicolás Maduro. Por el lado de la ciudadanía realmente celebra que la comunidad internacional haya llegado a un consenso, al menos discursivo, para rechazar las elecciones de este domingo. Odel, por último, sobre el tema de la violencia y de los choques que hubo entre opositores y fuerzas de seguridad allá en Venezuela, ¿cuál es el saldo que se tiene hasta el momento de heridos, de personas que murieron? Mira, el saldo solamente el domingo, fueron 10 muertos, según cifras de la Fiscalía General de la República. Hay aproximadamente 1.800 personas heridas, también saldos de la Fiscalía General de la República. Y la cifra, desde el 1 de abril, cuando comenzaron las protestas, hasta ayer, es de 122 muertos, todos en manifestaciones. La Fiscalía precisó que el 75% de estos muertos ha ocurrido en manos de civiles pro gobierno armados y el 25% en manos de funcionarios de seguridad que utilizan el exceso de la fuerza para reprimir manifestaciones de la ciudadanía y de la oposición. Odel, te agradezco mucho como siempre esta comunicación y seguimos al pendiente y hablando contigo para saber qué va pasando allá en Venezuela. Muy buenas noches. Buenas noches, gracias a ustedes. Muchas gracias, hasta luego.